Buenas tardes a todos, bienvenidos en este segmento nuevamente acá con la Academia de Exportación APEN. Es un gusto tenerlos por acá nuevamente conectados, algunas caras conocidas, otros nuevos. Nos da mucho gusto que siempre nos acompañen en este segmento que siempre es para informar sobre tendencias, nuevos conocimientos, ¿verdad? El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir información sobre prácticas de precios de transferencia. Hoy nuestro especialista a cargo es Diego Vargas. Él es socio de práctica de asesoría financiera y precios de transferencia de la firma regional de MBO Servicios de Nicaragua S.A. La metodología que vamos a estar utilizando, ¿verdad, Diego? Vamos a iniciar con la presentación y al final ustedes pueden ir dejando sus consultas a través de nuestro chat y al final Diego va a evacuar todas las dudas. Nosotros le haremos llegar la presentación a través de sus correos y cualquier consulta adicional ya saben que pueden ir dejándola por acá. Les damos muchas gracias por este espacio, sabemos que es muy valioso el tiempo que nos dedican y sin más que agregar, Diego, le doy la palabra para que podamos dar apertura. Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Primero agradecerles a todos ustedes por el espacio y el tiempo que nos están brindando, así como a la Academia de Exportación APEN, de todo corazón un sincero agradecimiento. Y vamos a iniciar pues con materia. Ustedes por favor me indican si logran observar bien la presentación. Correcto, se logra ver. Perfecto. Entonces iniciamos. Respecto al impacto de regulación de precios de transferencia en Nicaragua, normativa y obligaciones. Una frase me parece a mí muy acertada y aplicable a todo lo que es el tema de precios de transferencia. Por Voltaire, indicaba él, la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda. El tema y por qué hace referencia a esto desde cierta perspectiva a precios de transferencia es que las metodologías aplicables para el análisis de precios de transferencia no existe ningún método infalible para todas las operaciones, sino que esas van a depender mucho del análisis que realice el analista, valga la redundancia, respecto a X o Y operación que realicen partes relacionadas. Así como cualquier otro analista podría tener un criterio diferente, sin embargo, todo, pues, la certeza o haber hecho un análisis correcto va a depender de las circunstancias de cada una de las operaciones que se realicen. A manera de introducción, un alto porcentaje del comercio internacional se desarrolla entre empresas relacionadas, generalmente empresas multinacionales que transfieren mercaderías, servicios o derechos entre diversas unidades de negocio por ellas controladas, que tienen sus asientos en diferentes países. Como recién les comentaba, todo el tema de precios de transferencia respecto a entidades y grupos multinacionales y pues que forman parte de un mismo grupo. Cuando estas unidades de negocios obedecen a una estrategia comercial común, se pueden planificar las operaciones a fin de localizar la fuente de las ganancias en las jurisdicciones fiscales de menor presión tributaria, evitando que los beneficios se generen en los países donde haya mayor tributación. Este punto es realmente importante y es el meollo de por qué surge toda esta temática de precios de transferencia respecto a la posibilidad estratégica que tiene un grupo multinacional de localizar sus fuentes de recursos o beneficios en jurisdicciones donde la presión fiscal sea menor. Los países que toman en consideración el principio de territorialidad en su sistema tributario se ven en la necesidad de reforzar la imposición de los beneficios de los grupos multinacionales con mecanismos de control fiscal y eficientes. Acá haciendo una referencia clara, pues en este caso en Nicaragua la DGI, y pues a la administración tributaria como tal. Muchos países denominados de fuente territorial ya adoptaron el principio de plena competencia en su legislación interna como principio eficaz para la imposición de los beneficios de las operaciones intragrupos. En este caso de Nicaragua ya todo ese tema se encuentra debidamente regulado, no así normado, pero después ya entraremos en este tema respecto a la legislación local vigente.
Como resultado del desarrollo de criterios y procedimientos de maximización de beneficios y de minimización de riesgos por medio de la diversificación de las actividades de producción, comerciales y financieras que cada miembro del grupo realiza en centros especializados de prestación de servicios entre grupos, fueron surgiendo las técnicas para manejar los precios, de transferencia entre los miembros de un grupo multinacional. Ahora bien, antecedentes históricos, y acá voy a hacer una referencia muy rápida, pues la verdad es que no es un tema pues, que tan relevante en este momento. Sin embargo, todo el tema de precios de transferencia surge en un principio en la década de los 60 en Estados Unidos y avanzada en la década de los 70 en países europeos, donde lo que se regulaba o lo que se buscó con esta regulación fue establecer un marco normativa aplicable, pero más dirigido a cómo tributaban las compañías pues residentes en Estados Unidos y en países europeos. Ahora después veremos que con el pasar del tiempo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pues establece ciertos documentos, estudios, donde reportaban pues cómo se estaban manejando las operaciones entre grupos multinacionales. Ahora bien, en el 63 y en el 77 sale este proyecto de convenio de doble imposición sobre la renta y el patrimonio, donde a grandes rasgos lo que planteaba era pues cómo debía manejarse entre jurisdicciones de diferentes países el tema de evitar doble imposición de rentas a compañías multinacionales que de repente bajo este escenario podrían estar tributando bajo un mismo ingreso en jurisdicciones diferentes. En el 79 todo lo que es ese nuevo reporte, precios de transferencia y empresas multinacionales, donde lo que se aclara acá a grandes rasgos es el principio de arm's length o de libre competencia, el principio que ya estaremos viendo pues un poco más adelante en esta presentación. En el 84, tres cuestiones fiscales, donde se aclaraba aún más pues cómo estaba funcionando la tributación a nivel internacional. En el 87, capitalización delgada, que es un tema sobre endeudamiento en la entidad respecto a otra entidad relacionada. Y esta relación respecto a aportes patrimoniales que se pueden haber dado, sin embargo, en muchos casos se daba pues aportes más del lado de financiamiento y con esto generar un escudo fiscal. En el 94, y acá es donde sale el precursor de las guías de precios de transferencias actuales, es el modelo convenio tributario sobre la renta y el patrimonio, donde el artículo 9 indicaba el tratamiento específico que deben tener las operaciones realizadas entre empresas de dos países, vinculadas a través del capital, la administración o el control. Usualmente esos últimos tres términos que mencioné, los que rigen cuando determinar si una entidad es relacionada o no respecto a otra. Ahora bien, ya lo que son las guías de precios de transferencias, estas surgen en 2010 como parte o el resultado del proyecto PEPS de la OCDE. Estas se han actualizado en 2017 y más recientemente en este año, en enero o febrero, si mal no me equivoco, pues surge una nueva actualización de las guías. El proyecto BEPS, entonces, Base Erosion and Profit Shifting, BEPS por sus siglas en inglés, o erosión de la base imponible y distribución de utilidades entre entidades pues, del mismo grupo. Ahora bien, ¿por qué surge este plan o proyecto de la OCDE y del G20? Como vemos acá, en el año 2011 y 2010 había una práctica multinacional de diversas entidades, claro está, que de repente tenían pues todo un plan estratégico para alocar o ubicar sus utilidades en diferentes jurisdicciones, donde usualmente la presión fiscal o la tasa impositiva era menor. A manera de ejemplo, Starbucks, domiciliado en Reino Unido, con 398 millones de euros de ingresos, no paga impuesto en el año 2011 sobre la renta en esta jurisdicción.
Google, ubicada en Irlanda, 2.6 billones de euros de ingresos, paga únicamente 6 millones de euros de impuestos sobre la renta en el año 2011 en esta jurisdicción. Amazon, ubicada en Luxemburgo, ingresos de 3.3 billones de euros, no paga impuestos en dicha jurisdicción, esto en el año 2010. Y pues por estas razones es que surge el plan BEPS para normar y de cierta forma regular y estandarizar la forma en que se debe de tributar a nivel internacional por los grupos multinacionales. De eso salen y surgen pues muchísimos lineamientos en diferentes direcciones respecto a cómo se debe tributar. Pero para el punto por el cual estamos en esta presentación de todo el tema de precios de transferencia, el tema BEPS, pues es uno de los principales precursores de las guías y los lineamientos actuales en la legislación vigente pues, en muchísimos países. Ahora bien, y simplemente ahondando un poco más en este mismo tema, Base Erosion and Profit Shifting, erosión de la base imponible y traslado de beneficios, fuga de capitales. Las estrategias de planificación fiscal utilizadas por las entidades multinacionales para aprovecharse de las discrepancias e inconsistencias de los regímenes fiscales locales nacionales, traslado de los beneficios a países de escala o nula tributación donde las entidades apenas ejercen actividad económica y eludir de esta forma el pago de impuestos, manipulación de precios, costos y gastos, traducida en manipulación de reconocimientos de rentas de capital, utilidades gravables en el país mediante creación de las estructuras corporativas y asignación financiera. Ahora acá tenemos un ejemplo, y solo un segundo porque tengo un problemita aquí que me sale una cejita aquí arriba. Listo. Ok, en la parte superior vemos un ejemplo de una entidad, podemos llamarla productora o exportadora, ubicada para este ejemplo en Nicaragua, y un vendedor final ubicado en Costa Rica. Acá el tema importante y es que se fijen en la tasa impositiva aplicable en el ejemplo. En Nicaragua tenemos una tasa impositiva aplicable de un 30%, mientras que en Costa Rica únicamente o un 25%. Esto, claro está, es simplemente para dicho ejemplo. Entonces, la entidad que exporta desde Nicaragua, su producción cuesta $200, realiza ventas a la entidad en Costa Rica a $200, entiéndase la entidad de Nicaragua, vendió a un precio de costo, la entidad en Costa Rica pues recibe el costo según la venta realizada por la entidad nicaragüense a $200 y tiene un valor de venta final, es dicho producto de $1,000. Ahora bien, ganancia bruta de $800, tasa impositiva 25%, lo que conlleva a un impuesto sobre la renta de 200 y una ganancia de $600 bajo la ejecución que realizó aquí el grupo multinacional. Pues resulta que el precio de venta del exportador en Nicaragua no debió haber sido de $200, sino de $600. ¿Cómo surgió esto? Pues a partir de todo el análisis realizado de la transacción ejecutada por la entidad nicaragüense y la entidad costarricense, pues se determina que el precio de venta real o el que se debe de establecer es de $600. Esto genera una ganancia en Nicaragua de $400 a nivel bruto, menos la tasa impositiva, genera una ganancia neta de $280. La entidad en Costa Rica recibe dicho costo o el precio de venta de la entidad nicaragüense de los $600. Ya teníamos establecido el precio de venta final, que eran $1,000, genera una ganancia bruta de igual forma de $400, la tasa impositiva de 25%, por lo cual se genera una ganancia de $300. En resumen, bajo el escenario A, donde no se estaba siguiendo lineamientos de precios de transferencia, bajo esa estrategia, el grupo mantiene una utilidad de $600 y en el escenario B, siguiendo los lineamientos de precios de transferencia, pues se genera una utilidad de $580. Claro está, para este ejemplo, pues el monto puede sonar un poco bajo, sin embargo, esto podría ser millones o miles de dólares
Entonces, de acá la importancia y por qué es que legislaciones tributarias les están dando pues tanta relevancia a todo lo que es el tema de precios de transferencia. Y continuamos. Ahora bien, el plan BEPS, justamente que mencionábamos hace un poco, mantenía 3 pilares fundamentales, lo que es el tema de coherencia, sustancia y transparencia en cuanto a la información que deben presentar los grupos multinacionales y a cómo deben de plantear las administraciones tributarias su forma de regular, pues, cómo están tributando dichas organizaciones. De acá es muy importante ver el pilar de sustancia, donde ahí existen las acciones 8 y 10 respecto a la alineación de resultados de precios de transferencia con la generación de valor, que es básicamente los precursores de las guías de precios de transferencia actuales, así como en el pilar de transparencia, documentación de precios de transferencia. La acción número 13, que más adelante en esta presentación estaremos contando un poco más. Ahora bien, precios de transferencia. Definiciones, hay miles. Esas definiciones pues salen de diversas fuentes. A mí, la verdad es que la que me deja más conforme usualmente es la tercera, ya la vamos a leer. Usualmente, y eso es práctica muy generalizada, indica precios de transferencia, que son los precios pactados entre 2 o más empresas asociadas para transferir entre ellas bienes y servicios o derechos. Es un mecanismo para evitar la manipulación de utilidades y el pago de impuestos cuando hay operaciones entre partes relacionadas, grupos multinacionales o nacionales. Ahora bien, la tercera definición, grupo de aplicaciones normativas que buscan evitar que el proceso de aplicación de precios de transferencia ocurridos entre partes relacionadas pague las utilidades en cada una de las jurisdicciones donde dicho grupo multinacional pues tiene sus operaciones. El principio de arm's length o libre competencia, que es el principio que regula todo el tema de precios de transferencia, lo que se establece es una sana distancia entre las partes relacionadas, es decir, que los precios que se establecen por sus contraprestaciones sean acordes al principio de libre competencia o de economía de mercado. Básicamente que las operaciones no estén manipuladas para generar un beneficio económico en cierta jurisdicción o socavar utilidades en diferentes jurisdicciones donde realmente debieron de haber sido reportadas. Factores relevantes de precios de transferencia, muy importante. ¿A qué nos lleva todo eso? Pues son operaciones que afectan resultados de la entidad o que llegarían a afectar resultados en un futuro, e inclusive operaciones que por X razón no se está estableciendo un cobro correspondiente, es decir, no afectaron resultados, pero debieron de haber afectado los resultados pues, de la entidad que está realizando las operaciones. Todo esto solo aplicable a las operaciones realizadas entre partes relacionadas. Se busca pues que se cumpla el principio de libre competencia. Hay todo un tema de análisis de comparabilidad de la operación para el análisis de si una operación cumple con el principio de libre competencia. Y otro punto muy importante, y esto es aplicable en la vasta mayoría de jurisdicciones, si no es que en todas, que la carga de la prueba, entiéndase, demostrar que las operaciones realizadas entre partes relacionadas recae sobre el contribuyente y no así sobre la administración tributaria. Análisis de precios de transferencia. Para realizar esos análisis tenemos que responder 2 preguntas antes de ir meramente a la investigación si el precio es acorde o no. ¿Realmente se dio una prestación de servicio o venta de productos o cualquier otro tipo de prestación que podamos tener en mente? ¿Realmente se prestó? Y una segunda consulta que nos tenemos que hacer como analistas o como parte de un grupo multinacional, esta realmente tiene lógica comercial, la realizaría en terceros independientes, es decir, yo como una entidad que no pertenezca a un grupo multinacional o que simplemente podría tener una operación comercial con otra entidad, probablemente no realizaría ninguna operación si esta no me genera ningún beneficio,
y claramente pues no pagaría si si el servicio nunca fue brindado. Una vez que tenemos claras esas dos consultas, ahora bien, el analista es cuando puede ir a revisar si el valor pactado entre las partes del grupo multinacional se pactaron acorde al principio de libre competencia. Respecto a las etapas naturales del proceso de análisis de precios de transferencia, primero se realiza pues claramente el estudio respecto a las operaciones. Esto permite a las entidades realizar una planeación de sus operaciones comerciales con partes relacionadas. Posteriormente, y una vez que se tiene pues la información relevante para la administración tributaria, vienen lo que son las auditorías y eventuales defensas ante administración tributaria. Ahora bien, lo que ya es el estudio, y aquí hacemos más énfasis en lo que es el local file o la información respecto al contribuyente local y a sus operaciones. Entonces, en este informe usualmente se deben de presentar estos puntos. Entonces, se indica información relevante en la empresa y sus partes relacionadas, ya en la documentación soporte, identificación de las transacciones, un análisis de comparabilidad respecto a esas operaciones con otras operaciones realizadas por terceros independientes, un análisis funcional de las operaciones, los activos utilizados, las funciones realizadas y los riesgos asumidos por quien realiza las operaciones con otra entidad. Posteriormente ya tenemos el análisis de comparabilidad, incompleto. Viene lo que es el tema de selección, aplicación de metodologías, de los resultados, el margen interpartil y comprobación del cumplimiento del principio de libre competencia. Esto conlleva a lo que les comentaba respecto a la planeación, que es las oportunidades de mover precios según las conclusiones que obtuvo el evaluador. No está bien y eso pues aplica a casi que todas las operaciones. Están moviendo precios a mi conveniencia bajo un escenario donde estoy cumpliendo con el principio de libre competencia. Sin embargo, el margen que se obtuvo pues permitiría eventualmente al contribuyente disminuir o aumentar precios a su conveniencia de igual forma. Esto para efectos fiscales. Entonces, esto no es para nada bien visto. Usualmente es una estrategia más prospectiva a futuro. Y lo que son nuevas operaciones no detectadas previamente en la etapa de planeación, pues permite al grupo multinacional o a la empresa considerar, dado que no se estaba realizando un cobro por una XY operación, pues realizarlo a futuro. Ahora el tema de auditorías, te doy la palabra, Ronald. Ok, vamos a hablar un poco sobre auditoría, ¿verdad? En Nicaragua, si bien es cierto, la ley fue aprobada hace ya varios años, efectivamente todavía no se ha aprobado el reglamento. Recordemos que el reglamento en otras jurisdicciones de Centroamérica, tales como Costa Rica, Guatemala, etcétera, definen qué periodos fiscales se van a declarar o el formulario per se, ¿verdad?, que se va a utilizar para efectos de la declaración de precios de transferencia con partes relacionadas. Sin embargo, en Nicaragua no ha salido el reglamento. Estamos a la espera. Así, en el ambiente fiscal se maneja de que probablemente la DGI el próximo año salga con el tema del reglamento, ¿verdad? Sin embargo, la administración tributaria la forma de fiscalizar a los contribuyentes que tienen transacciones con partes relacionadas ha utilizado el principio arm's length, o sea, el principio o ha utilizado otro tipo de articulado de la ley de concertación tributaria. Por ejemplo, ellos están fiscalizando mucho el tema de intangibles, todo lo que tiene que ver royalties, ¿verdad? Las empresas que tienen multinacionales que tienen subsidiarias en Nicaragua y por eso pagan royalties. Ese tipo de royalties, el contrato per se en sí es fiscalizado, los productos, la forma de cómo se está declarando la retención en la fuente que se está aplicando, si la marca está registrada, etcétera, ¿verdad?
Hay otros tipos de servicios intragrupo, por ejemplo, la ley de concertación tributaria en el artículo 39, numeral 22, si no me equivoco, nos indica que todos los servicios de las casas matrices, es decir, si yo tengo un cuartel general, una multinacional tiene un cuartel general en El Salvador o Guatemala, y en Nicaragua tiene una filial, y por ende los gastos intercompany son deducibles, así lo establece el artículo 39. Sin embargo, ellos lo están fiscalizando, lo están revisando. ¿Qué es lo que están revisando? Van a estar revisando el aspecto legal, el aspecto contractual, ¿verdad? Cómo la compañía aquí en Nicaragua está documentando esos gastos, si hay un contrato intercompany, si ese contrato establece un entendimiento de los servicios que el cuartel general domiciliado en otros países centroamericanos y estos servicios que brinda a la filial nicaragüense son necesarios para la generación de renta gravable. Todo eso lo vamos a encontrar en el artículo 43, perdón, en el artículo 42, requisitos de las deducciones de la ley de concertación de Nicaragua, que establece en sí dos aspectos fundamentales. Número uno, que por el gasto que estemos reconociendo como deducible en la declaración anual en Nicaragua, se haya realizado una retención en la fuente adecuada. En este caso, hay que recordar que en el tema de transacciones con partes relacionadas, la alícuota en muchos de los casos es 20%, ¿verdad? Y el segundo componente, el segundo requisito que establece este artículo, muy utilizado en fiscalización por parte de la DGI, en auditoría, es que se presente documentación soporte suficiente. En ese sentido, pues, el aspecto de suficiente es relativo, ¿verdad? Porque para mí, como contribuyente, el tema de suficiencia puede ser una factura, puede ser un contrato. Sin embargo, para la EGI, el concepto de suficiente es un poco más subjetivo, pues. En ese sentido, lo que los contribuyentes a nivel local han pretendido realizar para defenderse de esta posición por parte de la administración tributaria es, en el caso de los servicios intergrupos, hacer entendimientos exhaustivos y documentar en sí los procedimientos del servicio que están brindando a las filiales nicaragüenses para que estos no sean cuestionados en un evento de la auditoría como no deducibles, ¿verdad? Otra operación muy fiscalizada por la administración tributaria es el tema de las operaciones financieras. Ahorita mismo en Nicaragua hay muchos grupos financieros, tanto bancos de segundo nivel, así como microfinanzas, que tienen partes relacionadas que brindan fondos a Nicaragua, a estas instituciones para el tema de microcrédito o crédito en segundo grado, ¿verdad? Entonces, esas tasas de financiamiento están siendo auditadas por la DGI. Y el tema de reestructuraciones de compañía, todo lo que tiene que ver con tax planning, cuando involucramos muchos servicios intragrupos. La que sigue, Diego. Ok, auditoría. Aquí tenemos una parte muy importante, ¿verdad? Vamos a ir tocando el punto de cómo determinar la determinación del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Estos son algunos de los factores que la DGI determina para identificar y decir, esta empresa tenemos que ir a auditarla porque presenta muchos factores, muchos síntomas, ¿verdad? De que hay un tax planning, operaciones intercompañía para erosionar la base imponible. En el estado de resultados podemos encontrar, por ejemplo, cuando tenemos compañías con pérdida operativa anual recurrente, ese es un indicativo. Incremento en los intereses a cargo
incrementos en los intereses a cargo de la parte relacionada en el extranjero, incremento de la pérdida cambiaria, operaciones con financieras derivadas, incremento en porcentaje de ventas en partes relacionadas en el extranjero, incremento y porcentaje de compras a partes relacionadas en el extranjero. Diferencia entre escudo fiscal y resultado contable, incremento en gastos operativos. En el balance general también podemos encontrar algunos indicativos que podría utilizar la administración tributaria para hacer, para definir X empresa va a ser auditada. Operaciones con financieras derivadas, variaciones relevantes en cuentas por cobrar nacionales o del extranjero, ¿verdad? Enajenación de todo inventario, venta, compra de intangibles, incremento de cuentas por pagar nacionales o del extranjero, reducción de capital, efectos de fusiones y escisiones. Más adelante vamos a mostrar algunos ejemplos vividos de acuerdo a nuestra experiencia de clientes que hemos asesorado de situaciones similares que la DGI ha identificado en fiscalizaciones a grupos multinacionales. Ahora, como veníamos platicando hace 2 filmines anteriores, ¿verdad? La auditoría por parte de la administración tributaria, si bien es cierto, vuelvo a recalcar, no ha salido el reglamento, pero sí se está aplicando el principio de presión de transferencia o lo que es la fiscalización a operaciones intercompañías con partes relacionadas, efectivamente en el tema de intangibles, intereses, reestructuras, operación de compañía y servicios, ¿verdad? Seguimos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como contribuyentes ante una fiscalización por parte de la DGI en el caso de que la DGI me esté cuestionando un gasto con una empresa relacionada que se encuentra en el extranjero? Bueno, y entonces ellos llegan a fiscalizar y te dicen por medio de un acta de cargo, bueno, tenés un ajuste de 10 millones de Córdoba porque este gasto no te lo aceptamos. Bueno, nosotros como contribuyentes tenemos el derecho a hacer uso de los procedimientos administrativos, los juicios y el arbitraje, ¿verdad? Procedimientos administrativos, lo primero que se tiene que hacer el contribuyente es presentar un descargo. El descargo es un acta de impugnación que se presenta en la renta donde el contribuyente se encuentra inscrito. Posteriormente tenemos el recurso de reposición, el de revisión y el de apelación. Todo esto se hace ante la renta y ante la DGI central. En el caso de que la administración tributaria sostenga los ajustes determinados en una auditoría, podemos hacer uso de los recursos ante el TATA, el Tribunal Tributario Administrativo y Aduanero. Y por último, la última instancia es ante la Corte Suprema de Justicia. Estos son los recursos con el que el contribuyente puede hacer uso para defenderse. Vamos a ver un poco de legislación, un poco de historia. En diciembre de 2012 fue aprobada la Ley de Concertación Tributaria, en la cual se establece por primera vez la normativa de precios de transferencia en Nicaragua, 1 de enero del 2016, artículo 303. En el 2015 se reforma el artículo 103, el cual prorroga la entrada en vigencia de la normativa de precios de transferencia en Nicaragua hasta el 30 de junio del 2017. Es decir, que la normativa en Nicaragua está vigente a la fecha. Y como les había comentado, en cuanto al reglamento y la formulación de declaración, estamos a la espera. Sin embargo, más adelante vamos a ver que la DGI solicita que el contribuyente tenga listo toda la información y el análisis de sus transacciones con partes relacionadas al término o a la presentación de la declaración anual. Seguimos. Una modificación adicional que se hizo fue en febrero de 2019. Se modificó el artículo 100 métodos para aplicar el principio de libre competencia, ¿verdad? Seguimos, Diego. Ok. Puntos clave en la legislación. Obligado a mantener información sobre precios de transferencia. Las entidades que tengan transacciones
con empresas relacionadas entre residente y uno residente y entre un residente y aquellas compañías que operan bajo el régimen de zona franca. Como habíamos mencionado, un punto importante, que esto está en vigencia a partir del 30 de junio del 2017, y en el artículo 103 y 104 se establece que los contribuyentes deben tener toda información o documentación comprobatoria de precios de transferencia entre 10 y 45 días para remitirla a la DGI a partir del requerimiento. Periodos fiscales a declarar aún está pendiente, estamos esperando el reglamento. Sí. Punto importante, ¿verdad? Se aplicarán por parte de las autoridades tributarias locales en el caso de una disminución o diferimiento del pago del impuesto sobre la renta, ajustes de DGI. En cuanto al tema de criterios de vinculación, esto lo vamos a encontrar en el artículo 94, que es una parte vinculada. Establece amplios criterios de vinculación entre las entidades. En el artículo 94 aplican a residente y no residente. El artículo 95 no especifica si el alcance es solamente a no residente, ni hace mención en las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico. Por tanto, el ámbito de aplicación queda ambiguo. Este es un punto muy importante porque muchos se preguntan, ¿la aplicación de precios de transferencia será solo a las transacciones con partes relacionadas en el extranjero o aplica a nivel Nicaragua también? Porque aquí a nivel Nicaragua hay diversos grupos de compañías que se transmiten bienes y servicios. Y el artículo 98 establece el principio de realidad económica adoptado por el contribuyente en sus operaciones con partes relacionadas. Muy importante lo que es el tema del principio de realidad económica, que establece que la administración respetará las operaciones del contribuyente, sin embargo, podrá ajustarla si la naturaleza difiere de lo legal, entonces de su verdadera naturaleza. El artículo 104, como ya lo habíamos mencionado, los contribuyentes deben tener al tiempo de presentar su declaración de impuestos la información necesaria y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas. Sí. Ok, el artículo 104, en su numeral 2, establece que el contribuyente deberá aportar la documentación o requerimiento a la administración tributaria dentro del plazo de 45 días desde la recepción del documento. Hasta el momento, a la fecha, no existen sanciones específicas para quienes no presenten un estudio de precios de transferencia. Pero nosotros tenemos una pregunta. ¿Es necesario tener el estudio de precios de transferencia en Nicaragua? De acuerdo al artículo 104 y 105 y 106 de la Ley de Concertación, el contribuyente debe tener el análisis de todas sus operaciones intercompany, por lo cual es necesario tener el estudio de precios de transferencia. Seguimos. Ahora, tenemos por decirlo así, una meta, tenemos una exigencia en el país, es que hay muy poca experiencia, tanto para los contribuyentes como para la DGI, en esta metodología. La metodología de precios de transferencia es considerablemente compleja para las organizaciones empresariales y es un desafío a la hora de elaborar y defender los análisis de comparabilidad. Desafío en aplicación y determinación de métodos de valoración más adecuados a ser utilizados según las particularidades de cada operación. ¿Ok? Asimismo, el artículo 138 del Código Tributario se declara la capacidad de la administración tributaria para, en el caso de ser necesario, intervenir directamente en la administración del negocio o clausura el local o establecimiento donde se cometa algún tipo de infracción. Perfecto, Ronald, continúo. Respecto a la documentación soporte. Eso ya lo hemos comentado un poco, pero para aunar aún más en el tema respecto al local file o el estudio de precios de transferencia, vamos a siempre
identificar muy bien las transacciones y explicar cuáles son las transacciones que realiza el contribuyente, realizar un análisis de comparabilidad de dichas operaciones, donde se detalle las características de estos bienes o servicios, realizar un análisis funcional de esas operaciones realizadas, que este análisis funcional es de igual forma de una descripción de la función, de los riesgos asumidos y de los activos utilizados en la operación tal cual. Vamos a plasmar los términos contractuales establecidos por las partes relacionadas en dichas operaciones, las circunstancias económicas que abundan o redondan en dichas operaciones y la estrategia de negocio pues, que está plasmando el grupo multinacional. Una vez que ya tenemos el análisis de comparabilidad debidamente documentado, se realiza la selección y aplicación de la metodología más apropiada para el análisis de dicha operación. Se realizan las búsquedas de comparables, se obtienen los resultados, estos expresados usualmente con un margen intercuartil, y con esto pues ya podemos corroborar o demostrar el cumplimiento del principio de libre competencia en las operaciones realizadas con partes relacionadas. Muy bien, eso ya recién mencionamos, lo que es el análisis funcional, que son esta tríada de elementos, lo que son funciones, activos y riesgos. El análisis contractual, muy importante, siempre que los contratos expresen tanto los términos, los plazos, la remuneración, así como otras características específicas o aplicables a dicha transacción, así como un análisis financiero de la operación, donde se destaque por los estados financieros, el tipo de actividad realizada y la rentabilidad en la operación. Eso usualmente información financiera segmentada, es muy, muy importante este término. Y esa particularidad de presentar información financiera segmentada de la operación y la operación establecida precisamente con la parte relacionada. Ahora bien, y como parte de justo lo que recién comentamos, el tema de las metodologías de análisis de precios de transferencia. Existen dos grandes grupos de metodologías usualmente pues aceptadas y practicadas a nivel internacional, lo que son los métodos tradicionales transaccionales, donde destaca el método de precio comparable no controlado, el precio de reventa y de costo adicionado, y un segundo grupo, métodos transaccionales de utilidad, donde destacan partición o participación de utilidades, partición de utilidades residual y el margen de transaccional de utilidad de operación. Primer grupo, recién lo mencionamos, el precio libre comparable. Entonces, bajo este análisis, se comparan precios de bienes comparables en condiciones similares. El análisis funcional se enfoca en el valor agregado y los elementos diferenciadores. Es muy, muy importante que este tipo de operaciones se aplica siempre que las transacciones mantengan un altísimo grado de comparabilidad o sea posible realizar ajustes en las operaciones a manera de que pueda disminuir dichas diferencias y hacer de cierta forma la operación realizada por el contribuyente respecto a una operación realizada por un tercero altamente comparable. Una segunda metodología en este grupo es el precio de reventa. Lo que hace esta metodología es comparar el margen de ganancia sobre venta en transacciones de reventa. El cálculo del margen de ganancia se realiza comparando utilidad bruta con las ventas. Muy importante acá, este análisis va a un nivel de utilidad bruto y de igual forma de información financiera segmentada. Cuando esto es posible, un tercer análisis es el costo adicionado, que compara el margen de ganancia sobre costos en transacciones donde se agrega valor. El cálculo del margen de ganancia se realiza comparando la utilidad bruta con los costos de igual forma. Entonces, y aquí, y igual por muy importante, el margen que se compara está a un nivel bruto en los resultados y de igual forma lo que se debe aplicar y debemos de buscar siempre es la información financiera segmentada. El segundo grupo de metodologías aplicables inicia con partición de ganancias. Entonces, en este análisis se analizan las transacciones en referencia a la utilidad global obtenida y reparte los beneficios de acuerdo con la contribución en la obtención de utilidades. Método aplicable siempre cuando hay al menos dos entidades involucradas en una operación global o como un todo.
Entonces, partiendo de un análisis de cuáles son las funciones realizadas por cada una de las partes, los riesgos asumidos y los activos que se pusieron a disposición de dicha generación de utilidades, pues se distribuyen. Un segundo tipo de análisis, y este muy similar al anterior, es el de partición de ganancias residual. En esta metodología, lo que se hace es que se distribuye en primera instancia una utilidad mínima a las partes involucradas según las funciones desempeñadas y distribuye posteriormente la utilidad residual según la contribución realizada. Entonces, primero se asigna una utilidad a las partes que están realizando la operación bajo una metodología de las que mencionamos anteriormente y posteriormente la utilidad residual se distribuye según los criterios de la anterior metodología que vimos, que es justo la que está aquí arribita, que dice partición de las ganancias. Una sexta metodología, y por mi experiencia, una de las que mayormente se aplican a nivel de este tipo de análisis es el margen neto transaccional, lo que analiza en las transacciones en referencia a la utilidad neta tomando como base un indicador apropiado, que es realizar un análisis de los márgenes de utilidad que obtienen las entidades en las operaciones realizadas con partes relacionadas, pero ya no un nivel bruto, sino un nivel operativo. Va a depender mucho del tipo de operación, la selección del indicador. Esto lo mencionábamos justo al principio de la presentación, que es que no es posible proporcionar reglas específicas que cubran cada caso. Es decir, no existe un método infalible o que aplique para todas las operaciones que realice un contribuyente. Esto va a determinar y va a ser determinado por el analista según las particularidades de cada una de las operaciones que realice el contribuyente como tal. Respecto a la búsqueda de comparables, ya aunando aún más en nuestros análisis. Primero vamos a buscar siempre lo que es la búsqueda de comparables a nivel interno. Ejemplo, si una compañía vende XY producto, exporta XY producto a terceros independientes y también los exporta a entidades relacionadas, ese precio, y siempre y cuando sea el mismo producto, va a ser un comparable interno que nos puede servir para justificar nuestras operaciones. Si esos precios son diferentes, usualmente es un indicador de un potencial problema en lo que es el tema de precios de transferencia. Posteriormente, pues tenemos data pública verificable, entiéndase comparables externos, donde también aplican pues el uso de bases de datos internacionales. Y muy importante, siempre en esos comparables existe la posibilidad o necesidad de realizar ajustes para que los eventuales comparables que se estén utilizando, en caso de que no sean tan directamente comparables, pues aumentemos su grado de comparabilidad. Ahora, respecto a la búsqueda o el margen intercuartil determinado. Es muy importante siempre utilizar un indicador de utilidad que sea el que aplica más a la circunstancia propia al análisis de la operación, claramente con una selección de metodología de igual forma, según el análisis de la operación, y utilizando información financiera segmentada, eso recién lo comentamos. Muy importante respecto a la aplicación de metodología y selección. Hay dos vías usualmente utilizadas a nivel internacional. Una es, viene el criterio del analista, decide de los 6 métodos que vimos, cuál es el que a su criterio aplica de mejor forma para el análisis de esa operación. Y existe otra vía para determinar cuál es el mejor análisis. Este parte primero del precio comparable no controlado, que fue el primero que vimos en los grupos hace unas cuantas filminas. Después seguiría el precio de reventa, el de margen de costo adicionado. Entonces el analista va descartando si aplica primero el de precio libre comparable, después si aplica el de precio de reventa, se aplica el de costo adicionado. Si ninguno de esos tres aplica, entonces pasa al segundo grupo de metodologías aplicables, en este caso partición de las ganancias residuales, y la última opción sería el margen neto transaccional.
Continuamos. Ya una vez que tenemos pues toda esa información, el contribuyente pues tiene la posibilidad de concluir si manejó bien o no manejó bien sus operaciones con partes relacionadas. A partir de acá, pues si la operación está dentro de un rango establecido de libre competencia, es necesario realizar ajustes. Estoy dentro del rango, está todo, mi operación la manejé pues efectivamente como debió de ser. ¿Qué significa? Pues en este caso, pues, que estás realizando las operaciones bajo su análisis de una forma correcta y cumpliendo con el principio de libre competencia. O en el caso que estés sobre el rango, cuáles son las pues, posibles implicaciones para la parte que estás analizando. Existe la posibilidad de que haya un eventual requerimiento por parte de la administración tributaria o simplemente, pues no, como la operación no influyó en tus resultados de una forma negativa, entiéndase, no disminuyó tu base imponible, entonces, pero pues existe la posibilidad de que no te requieran mayor información. Y Ronald, me parece que vos habías comentado un poquito de este tema. Recapitulando lo que ya hemos indicado, el artículo 103 de la Ley de Concertación Tributaria indica que el contribuyente debe mantener o debe tener el análisis de sus operaciones intercompañías al tiempo de la declaración anual. Y que una vez que la administración tributaria, en el caso de que desee revisar estas operaciones, de acuerdo a un requerimiento de información tributaria, tiene 45 días para presentar dicha información. Entonces, la ley no dice, pues, tácitamente, es obligatorio presentar el estudio de proceso de transferencia. No lo dice, no sale así, pero se interpreta que se debe tener, porque la única manera de saber si estamos en rango, si las operaciones que tenemos con nuestras partes relacionadas cumplen o están dentro de rango, es haciendo el análisis respectivo. Entonces, debemos tenerlo sí o sí. Ok, recapitulando un poco, ¿verdad? Es necesario que repasemos algunos conceptos. Los contribuyentes deben tener la información, los documentos y el análisis suficientes, como ya le hemos mencionado, para valorar sus operaciones con la parte vinculada. Estas deben estar a disposición de la administración tributaria. Las necesidades de documentación de la DGI se concretarán aplicando los principios de gestión empresarial prudente, sopesando no impliquen costos o cargas desproporcionados en relación con las circunstancias propias de los contribuyentes. Transacciones ordinarias. Vamos a dar una repasada cuáles son las transacciones ordinarias que en el curso de la operatividad de las empresas nacionales y multinacionales, grupos de empresas nacionales, así como multinacionales, podemos encontrarnos, ¿verdad? Y que son objeto de análisis por parte de la administración tributaria y de esta normativa internacional. Tenemos las operaciones financieras, como ya la habíamos indicado. Se debe verificar la tasa de interés, normalmente por el método COP, considerando los plazos, riesgos, moneda, tipo y garantía del crédito. En condiciones normales de mercado se incluirá una tasa de interés corriente y una de interés moratorio. La documentación relevante en el tema de operaciones financieras que deben de tener los contribuyentes al tiempo de la declaración anual. Análisis de la tasa de interés, riesgos y garantías, un plan de inversión de financiamiento, contratos firmados por ambas partes, detalle de plan de pago y revisión periódica de tasas. Es muy importante indicar que el tema de las operaciones financieras, hay un artículo muy famoso en el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, es el artículo 5 del reglamento. Y ese artículo tiene un concepto que se denomina aportes injustificados de capital o de patrimonio. Y no solamente este concepto encierra lo que es los aportes adicionales de capital o a los aportes injustificados de patrimonio, sino que también las operaciones intercompañía, llámese préstamo. En tal sentido, cualquier tipo de grupo empresarial que recibe financiamiento de una
de una parte relacionada en forma de aporte de capital operativo de préstamo, como lo indica aquí la documentación relevante, los contratos deben estar debidamente firmados, porque si no, el contribuyente se expone a una contingencia fiscal denominada aporte injustificado de patrimonio, que en una eventual auditoría por parte de la DGI podrían ser catalogados como ingresos no declarados. Entonces, es muy importante el tema de la documentación soporte. Seguimos. Servicios administrativos, como lo habíamos hablado recientemente, identificar claramente cuáles son los servicios efectivamente prestados. Es muy común que los corporativos que tienen cuarteles generales en El Salvador, en Panamá o en Guatemala brinden servicio. Actualmente los corporativos multinacionales manejan la estructura que se conoce como Shared Services, lo que se conoce como Centro de Servicios Compartidos. Esto no es más que una oficina regional que maneja toda la parte administrativa, todos los lineamientos corporativos, y obviamente esta oficina de Shared Services tiene servicios, tiene sus costos, los cuales son imputados a cada una de las subsidiarias a nivel centroamericano, a nivel América o a nivel global. Entonces, en condiciones normales de mercado se cobraría una tarifa honoraria, costo más un markup, más una ganancia, ¿verdad? Lo que le cuesta al cuartel general mantener esa oficina abierta y brindar esos servicios, más una utilidad. Y la documentación relevante que debe el contribuyente, en este caso, el ejemplo, un contribuyente nicaragüense, si tiene una oficina de servicios compartidos en otra área de Centroamérica, debe de identificar la comprobación de servicio. Verdaderamente lo estemos recibiendo el servicio para que la DGI no diga que no es generador de renta gravable. La determinación del precio por cada parte, muy importante esto, por eso hacer entendimientos entre el contribuyente nicaragüense y su parte relacionada en el extranjero acerca del proceso que se está cumpliendo. Por ejemplo, a veces tenemos shared services, tenemos centros de servicios compartidos en Guatemala que brindan coaching, que brindan asesoría de marketing, por ejemplo, servicios financieros, de análisis, etcétera. Entonces, un entendimiento por parte tanto de la empresa matriz como de la subsidiaria es necesario para tenerlo como evidencia ante una eventual auditoría. Esto todo debe estar basado en contratos debidamente firmados y análisis comparables de rango. Obviamente recalcando de que para mantener, o sea, para dar una opinión acerca de si estamos cumpliendo con un rango adecuado, si el Shared Services nos está imputando esos costos al precio que se debe imputar, debemos hacer nuestro análisis de precios de transferencia y, por último, todo esto debe ser obviamente bancarizado y facturado. Seguimos. Arrendamiento de espacio físico, una transacción muy común entre partes relacionadas. Identificar y documentar la propiedad del inmueble, es muy importante. En condiciones normales de mercado se cobraría una tarifa de metro cuadrado y esto dependerá de las características y ubicación. La documentación relevante que se debe de mantener como local file, en este caso en Nicaragua, cuando tengamos transacciones con partes relacionadas de arrendamiento o espacio físico, identificación de comparables, el análisis respectivo, determinación del precio por cada parte, contratos debidamente firmados, análisis de comparables y rangos de precios. Todos estos servicios deben de ser debidamente facturados y la determinación de un plazo y revisión de los precios periódicamente. Actividades comerciales, para ir concluyendo con los tipos de operaciones que se pueden dar entre partes relacionadas. Otra que se da es de aplicación común, es los temas de compraventa, ya sea de bienes o servicios. Identificar y documentar la transacción.
verificar comparables internos y riesgos de precios, analizar márgenes de utilidad bruto o neto segregado. En cuanto a documentación soporte, debemos identificar los comparables internos y externos. Vamos a explicar un poquito, nuestro colega Diego nos va a explicar ahorita que dé un ejemplo sobre la metodología, que es un comparable interno y que es un comparable externo. Determinación del precio y margen para cada parte, verificación del financiamiento y análisis de comparabilidad del rango de precio. Y obviamente, una característica general, todo esto debe estar debidamente facturado. Transacciones con socios es una transacción muy común en cualquier tipo de empresa. En la mayoría de las empresas, a veces los socios inyectan capital por medio de financiamiento. Para esto debemos de verificar los criterios de vinculación, si el socio es persona física o jurídica, si las entidades son propiedad de los socios, analizar el fondo de la transacción, dietas de junta directiva, si es un aporte de capital, si es un servicio, si es una cuenta por pagar o cobrar a los socios. Todas estas transacciones deben de estar debidamente documentadas, porque en el caso de las transacciones con socios, si no están documentadas por medio de contratos, etcétera, se arriesga a una contingencia fiscal de aportes injustificados de patrimonio, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de la ley de concertación tributaria, en el caso de que seamos objeto de una fiscalización por parte de la DGI. Seguimos. Y para ir concluyendo, otro tipo de transacciones. Tenemos también aportes extraordinarios de capital, también el tema de devoluciones, pago de dividendos, joint ventures, cuando hay dos compañías se unen para emprender un negocio en común, grupos de intereses económicos, fusiones y adquisiciones, cash pooling y profit share. Muy importante para la data, para el local file, nuestro compañero va a explicar más adelante lo que significa el country by country report, global report, y el local file. De acuerdo a las guías de precios de transferencia internacional, el contribuyente que tenga transacciones con partes relacionadas y la ley de concertación debe mantener un registro histórico de sus transacciones con partes relacionadas. Eso está en el artículo 105 en adelante de la normativa de precios de transferencia. Para tales casos, ¿verdad? Es importante que mantengamos un histórico de nuestras cuentas por cobrar y por pagar intercompañías con nuestros socios. Verificar el origen, el concepto de por qué estamos recibiendo esos financiamientos por parte de nuestros socios, para evitar que sean cuestionados de que no generan renta agravable en la compañía. Razonabilidad del saldo, compensación de partida, devolución o pago, es decir, se vería muy raro que tengamos financiamiento y no haya una devolución, un pago, una recompensa por ese financiamiento. Hay que analizar temas de incobrabilidad y condonación de deuda. Todo esto tiene que estar en el local file de registro histórico. Continuamos respecto a la documentación. Los contratos y la facturación. Los contratos deben estar debidamente firmados por las partes. La facturación debe ser ordinaria. El uso de notas de débito y crédito no es recomendable para las operaciones entre partes relacionadas. En la mayoría de los casos, la facturación y los contratos son complementarios, no mutuamente excluyentes. Eso es muy, muy importante, ¿no? Porque tenemos, pues, facturación, vamos a prescindir de mantener el soporte contractual respectivo a las operaciones que realizan las partes relacionadas en este caso. Puede haber uno sin necesidad del otro. No obstante, es recomendable la existencia de ambos. Justo lo que recién comentábamos. Respecto a libros legales y contables, existencia de los mismos deben estar al día. Los legales, información relevante sobre transacciones intercompany, actas de junta directiva y políticas contables,
consecuentes con la contabilidad y el trasfondo real de las transacciones. Respecto a los auxiliares y registros, deben de contar con detalles y verse reflejados apropiadamente en la contabilidad. Partida doble, verificar la contraparte de cada transacción. Esto, entiéndase, en compañía A y en compañía B. Cada registro debe contar con documentación apropiada. Y un auxiliar es resumen de documentos. El auxiliar no es un documento como tal. Ok, vamos a repasar un poquito sobre prácticas abusivas en Nicaragua y a nivel global. Continuemos ya para ir concluyendo. Tenemos dos ejemplos. En el sector privado, la empresa A ubicada en un país donde se graban los beneficios empresariales con un impuesto del 35%, mientras que la empresa B está situada en un país donde los beneficios empresariales no tributan. Ambas empresas pertenecen a un mismo propietario. Ok. La empresa A vende a la empresa B su producción a precio de costo, obteniendo 0 beneficios. La empresa B vende la producción adquirida a la empresa A en la jurisdicción de la empresa a un precio de mercado y obteniendo beneficios por los cuales no paga un impuesto en su jurisdicción. ¿Cuál es el resultado de esto? El propietario de las empresas A y B está obteniendo beneficios de su actividad productiva y comercial en la jurisdicción que grava beneficios fiscales sin pagar impuestos. Sí. Y para concluir el tema de prácticas abusivas en el sector público. Tenemos un ejemplo que es un poquito largo, pero es importante que lo tengan por ahí. Un grupo transaccional con operaciones en A y poseedor de una entidad de rentas pasivas en B. A es un país con una tasa impositiva del 35% y B un paraíso fiscal. El grupo posee además entidades operativas en otros países, no paraísos fiscales como MNO. La compañía localizada en A realiza operaciones de exportación desde el país A hacia el país C, intermediándola a través de B. Las actividades en A son meramente industriales, no comerciales, y son contratadas desde B hacia A, de tal manera que en A no hay riesgo de que los productos manufacturados no se vendan, ni tampoco de no contar con dinero para la producción, pues este es facilitado por adelantado desde B. El grupo, para poder realizar la venta en C, encarga las actividades de identificación de mercados, control de calidad, administración de inventario, uso de marca, gestiones de venta, administración de logística, entre otras. Estas funciones son realizadas por las entidades MNO. En este esquema, una parte de la rentabilidad correspondiente a una producción sin riesgo le pertenece a la compañía A, pero existe evidentemente una rentabilidad que debe atribuirse a la compañía MNO e incluso a la entidad B, que es la que proporciona el financiamiento de la operación al contratar y pagarla a las entidades operativas. Sin embargo, resulta usual y es apoyado por leyes en algunos países, que la administración tributaria de A busque adjudicar para la compañía en A. El total del beneficio de la operación realizada por la compañía ABMNIO, aun cuando la agregación de valor realizada en A sea solo una parte del total y siendo necesaria para la consecución del beneficio total, procesos de agregación de valor por parte de MNIO. Diego. Beneficios, sector privado. Beneficios de la práctica de precios de transferencia en el sector privado. Información sobre la gestión de negocios que permita la correcta medición del desempeño de partes relacionadas. Una buena práctica de precios de transferencia nos va a permitir a nosotros como empresarios medir cómo se están desempeñando nuestros negocios. La documentación del contribuyente de forma importante al cumplimiento de las obligaciones fiscales. El tema de precios de transferencia no es un tema aislado, sino que cada vez más y más los países están participando de la fiscalización.
porque quieren evitar la fuga de capitales, es decir, que las utilidades salgan fuera de la jurisdicción. En el caso de Nicaragua, no es la excepción. La DGI, a través de la Ley de Concertación Tributaria, pretende fiscalizar esto en su debido momento. Los precios de transferencia como actividad de planeación corporativa. Hay que recordar que el tema de precios de transferencia tiene que ver mucho con la planificación fiscal y las estructuras organizativas a nivel corporativo, que involucran múltiples estructuras, múltiples compañías con un mismo fin y con un mismo socio. Entonces, la planificación fiscal y el tema de precios de transferencia ayuda no solamente a aislar o a mitigar riesgos legales, sino que también te puede ayudar a mitigar la carga tributaria. Adecuada asignación de la adecuada asignación de las funciones, activos y riesgos, así como de la correcta medición de los resultados de partes relacionadas. Es posible maximizar los resultados en pago de impuestos de las empresas. Como ya lo habíamos mencionado, una buena planificación fiscal y una buena práctica de precios de transferencia puede permitir al gobierno corporativo de un grupo multinacional mitigar la carga tributaria haciendo un buen uso de las legislaciones tributarias en cada uno de los sectores en donde tienen actividad económica. Seguimos. En el sector público, para ir terminando, información sobre la gestión de negocios que permitan el mayor control y mayor facilidad de procesos de fiscalización. Como ya es sabido, toda la administración tributaria de la mayoría de los países, el ejercicio de ello es la recaudación, y obviamente esta herramienta es necesario y un paso que tienen que dar sí o sí para la mayor recaudación. La documentación que contribuye de forma importante al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Todo el tema de normativas de precios de transferencia, desde la aplicación de un formulario de declaración, desde el cumplimiento de un local file o un country by country report, en donde el contribuyente debe tener toda la información y el análisis de sus operaciones con partes relacionadas, contribuye a un tema de control a la administración tributaria para temas de recaudación. Base legal y metodología para realizar ajustes nuevos, posible mayor recaudación y retención de capitales del país. Obviamente, los países que antes no aplicaban la metodología de precios de transferencia, ahora lo están aplicando porque es un buen mecanismo para auditar y para generar recaudación. ¿Sí? Continuamos respecto a las guías de precios de transferencia, documentos que mencionamos justo al principio de esta ponencia. Les comento pues rápidamente, ese documento, pues un documento técnico que lo que brinda son lineamientos, pautas y orientaciones, tanto al contribuyente como a las administraciones tributarias de cómo se deben de manejar las operaciones establecidas pues por los grupos multinacionales o entre partes relacionadas. Documento consta aproximadamente de unas 610 páginas. Es bastante extenso y ese es el contenido, pues, para efectos prácticos de dichas guías. Vamos de arriba hacia abajo por los capítulos. Primero se detalla lo que es el principio arm's length, ya lo comentamos, lo que son las metodologías de precios de transferencia, todo lo relativo al análisis de comparabilidad de las operaciones establecidas, los procedimientos administrativos destinados a evitar y resolver controversias en materias de precios de transferencia, un capítulo muy dirigido a lo que es administración tributaria, el capítulo 5 respecto a la documentación que debe mantener el contribuyente, tanto para lo que es el local file como el master file. Después el capítulo 6, lo que establece son consideraciones aplicables a bienes intangibles. El capítulo 7, a consideraciones de igual forma aplicables, pero a servicios intragrupo. El capítulo 8, acuerdos de reparto de costos. El capítulo 9, aspectos de precios de transferencia en reestructuraciones de negocios.
y un 10º capítulo que se agregó en esta última versión de 2022 respecto a las transacciones financieras como tal. Y después de acá, pues lo que siguen son diversos anexos donde ejemplifican muchos de los puntos argumentados y discutidos dentro de las guías como tal. La acción, 3 niveles, ok, la acción número 13, que de igual forma se mencionó en un principio en esta presentación respecto a todo lo que era el plan BEPS, este aplica a los 3 niveles de documentación. Recién mencionamos lo que es el local file, que ha sido pues más que todo el meollo de esa presentación, la información que debe mantener el contribuyente cuando le es solicitada por la administración tributaria, que es pues que corrobore el cumplimiento del principio de libre competencia en sus operaciones realizadas. Un segundo nivel, que aquí en esta enumeración lo vemos arriba, que dice Master File. De igual forma, la legislación vigente en este momento en Nicaragua demanda esta información, que es una información más global respecto al grupo, cómo funciona el grupo, quiénes lo conforman, el grupo de, pues, multinacional de compañías relacionadas. Y un último punto que actualmente no se encuentra dentro de la legislación vigente en Nicaragua, que es el reporte country by country. Lo que detalla o lo que requiere este documento es una distribución global de los ingresos y de los impuestos pagados por las compañías en las diversas jurisdicciones donde se encuentran ubicadas. Usualmente este reporte se le solicita a grupos multinacionales que obtienen ingresos mayores, en la mayoría de los casos, a 600 millones de euros. Entonces no es un reporte pues que sea tan requerido pues en nuestra región. Ok, para ir concluyendo con esta presentación, vamos a presentar algunas de las situaciones análogas que se dan en Nicaragua en la actualidad. Ok, vamos a ver. Como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Si bien es cierto, todavía no ha salido el reglamento de precios de transferencia que nos indique el formulario de declaración, pero sí la DGI ha realizado por medio de fiscalizaciones o auditorías a diferentes contribuyentes corporativos que tienen partes relacionadas y han revisado algunos de sus servicios intragrupos. Por ejemplo, de buena mano, el mes pasado nosotros revisamos o ayudamos a un contribuyente que tiene una casa matriz en Guatemala y que brinda servicios de tecnología de información, back office, marketing y licencia y otros a una subsidiaria en Nicaragua. Estos servicios que en declaración anual fueron deducidos, obviamente fueron cuestionados por parte de la DGI y la normativa pues aplicable en cuanto a articulado de la Ley de Concertación Tributaria, utilizaron pues lo que es el artículo 39 y el 42, que establece los requisitos de la deducción, que tengan retención y en cuanto a la documentación soporte sea suficiente. En este aspecto, ellos están utilizando mucho este artículo. Si seguimos a la siguiente filmina, Diego. El artículo 42, que dice que cuenten con comprobantes de respaldo o soporte suficiente. Como lo habíamos mencionado, para ellos no es suficiente una factura, sino que debe haber un entendimiento, debe haber un contrato firmado, debe haber evidencia del servicio recibido, debe haber producto, es decir, que los servicios que están recibiendo por parte relacionada sean generadores de renta agradable, es decir, que sean necesarios para generar ingresos en Nicaragua. Seguimos. Situación de interés número 2, todo lo que es el tema de financiamiento con partes relacionadas, ya sean partes relacionadas jurídicas o socios naturales, también está siendo cuestionado y debidamente fiscalizado por el tema de aportes injustificados de patrimonio. El artículo 5 del reglamento establece que se entenderá como incremento de patrimonio no justificado los ingresos recibidos por el contribuyente que no pueda justificar como renta o utilidades, ganancias extraordinarias, y aquí lo importante, aportaciones de capital o préstamos. En tal sentido, todo lo que son transacciones intercompany, financiamientos recibidos por
partes relacionadas, ya sean jurídicas o naturales, debe de estar, como ya lo habíamos establecido, debidamente justificado con un contrato y que haya capacidad por parte de la persona que brinda el financiamiento, capacidad de brindar el financiamiento, ¿verdad? ¿Seguimos? Un poquito de lo que había mencionado sobre el tema de financiamiento, la 3. Y descuentos entre compañías relacionadas. Aquí, por ejemplo, tenemos un comprador, un vendedor que está en Estados Unidos, que le vende a una compañía en Nicaragua, y que vendió a un precio de costo. La compañía en Nicaragua le vendió a un precio de costo o por debajo del costo a una compañía en Costa Rica, y la compañía en Costa Rica vendió los bienes a un precio de mercado mayor al que debe de vender. Entonces esto creó una situación fiscal, una contingencia fiscal aquí en Nicaragua, porque obviamente vender por debajo del costo no es claramente una estructura fiscal, pues. Seguimos, Diego. Seguimos. La última situación que traemos de ejemplo aquí es el tema de las marcas. Habíamos repasado, habíamos mencionado que una de las cosas que la DGI, que la Administración Tributaria fiscaliza o revisa, es el tema de los pagos de royalty. De buena mano identificamos nosotros como un cliente que una marca significativa de un alimento, aunque la empresa aquí en Nicaragua se deducía la comisión por ese royalty, por el uso de esa marca, la DGI votó un gasto millonario de 35 millones de Córdoba. Lo votó porque no había un contrato aquí a nivel Nicaragua, o bien utilizando siempre el artículo 42, que no había documentación soporte suficiente. Entonces, vemos una práctica por parte de la DGI en fiscalizar las transacciones intercompañía, no utilizando en sí el articulado de la ley en cuanto a temas de precios de transferencia, pero sí utilizando otra articulado de la ley de concertación tributaria. ¿Seguimos, Diego? Y consideraciones finales. Aunque la gran mayoría de los regímenes nacionales de precios de transferencia se basan en el principio de plena competencia, cada régimen tiene sus propias características y reflejan las posiciones de cada país en esta manera. Ejemplo, Brasil, existe un sexto método argentino, en Uruguay también, etcétera, ¿verdad? Las administraciones tributarias tienen una implicación natural a controlar las entidades dentro de su territorio, ya sea una filial o una sucursal, y de trasladar y tratarlas como si fueran independientes, sin tener en cuenta el hecho de que esas filiales o sucursales son parte de un grupo multinacional y que los intereses de la misma representan los del grupo. Falta de data pública que permite realizar los ajustes sostenibles. Y como conclusión también tenemos que falta de conocimiento y capacitación, así como de capacidad en el tema de aplicación de precios de transferencia. Diego, ¿tiene algo que agregar? No, de mi parte estamos, claro está. Si los participantes tienen alguna duda que quieran solventar, ahorita aprovechando que pues que estamos por acá, pues con todo gusto. Si no, ustedes me dirán. Sí, claro que sí, Diego. Por acá tenemos una consulta. ¿Cómo saber que la entidad fiscalizadora aprobará el estudio? No hay forma de tener 100% de certeza de que su documentación soporte va a ser aprobada por la administración tributaria. Usted tiene guías y lineamientos técnicos para cumplir
con lo que te pueda llegar a requerir la administración tributaria y claramente pues el analista y usted como eventual contribuyente pues va a hacer lo mejor que puedas hacer con la información disponible para justificar sus precios. Sin embargo, no existe un 100% de certeza de que te vayan a aceptar el análisis realizado. Puede existir certeza cuando el precio regulado, por ejemplo, yo que sé, el precio de gasolina o cualquier otro de ese tipo, pero no existe certeza de que te vayan a aprobar tu análisis. Claro está, entre más desarrollados, entre más técnicamente te centres en las guías, en legislación vigente, en jurisprudencia, pues va a haber una mayor o una más alta probabilidad de que sea aceptado su análisis. Ok, de También, acuerdo. Diego, Sí, sí, adelante. importante indicar de que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la base de comparables que utiliza la administración tributaria, creo que es un indicativo, un factor que tiene una implicación pues, en el análisis. Claro, claro, muy importante que la información sea pública y a disposición. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta muy, creo, vinculada a la primera. Consultan cuánto es el margen de error de acuerdo a estos estudios mencionados. Ahí sí no te comprendí bien la consulta a margen de error respecto a qué. Respecto a los estudios que se mencionaron. No sé, Ronald, si vos comprendes bien la pregunta, o si, no, si la persona que planteó la consulta nos puede ampliar un poquito. Disculpe, repítame la consulta. Sí, la consulta es cuánto es el margen de error de acuerdo a estos estudios. Ok, en lo que, bueno, replanteando la consulta es que si hay algún margen de error del estudio, en ese sentido, lo que se evalúa en un estudio de precios de transferencia no es que si hay margen de error, es que si tu operación intercompañía está dentro del rango de acuerdo a la metodología y que se eligió para analizar esa transacción en específico. Pues. Bueno, no sé si con eso aclaramos la consulta, pero nos pueden ir dejando sus comentarios acá en el chat. Sí. Por acá tenemos un comentario. Sí. Vi Okay. una pregunta que cierto contrato puede ser privado o deberían de ser protocolizados por un notario. Desde mi experiencia, el Código Tributario no especifica ahorita el artículo, pero sí establece que todos los documentos que el contribuyente pueda brindar como evidencia de sus operaciones es válido. Entonces no establece que si debe ser protocolizado por un notario o privado. En mi experiencia con contribuyentes nacionales que yo he asesorado, que hemos asesorado, hay contratos intercompañías que fueron realizados de forma privada y hay otros que se realizaron protocolizados. Para mí, en la práctica, me parece que tiene mayor soporte el protocolizado porque se debe hacer en tiempo y forma, pero el problema es cuando un contribuyente, por decirte algo, hizo un préstamo el año pasado y no lo justificó, no lo hizo, se hizo el desembolso intercompany, ¿verdad? Si recibió un financiamiento en ese momento y no protocolizó el préstamo, ustedes saben que el papel sellado de los abogados sigue su numeración. Entonces no queda otra que hacerlo en privado para poder tener un documento soporte firmado que soporte la transacción. Entonces va a depender también de que si se hacen las cosas de forma ordenada. El contribuyente que hace las cosas de forma ordenada, obviamente primero va con el abogado, se establecen las condiciones del préstamo, se autoriza por una acta de junta directiva el préstamo y sigue su curso, ¿verdad? Pero hay
otros contribuyentes que no tienen el cuidado, por ejemplo, de hacerlo así, sino que ya después, cuando tienen la contingencia, buscan al abogado, bueno, a ver si en el libro de acta hay una hoja en blanco para poder protocolizarlo, y entonces tienen que resolver. Entonces, pues, es por eso que se dan estas situaciones entre documentación soporte que está protocolizada y que están en contrato privado, pero ambas son válidas para efectos de demostrar algún tipo de evidencia a la administración tributaria en una eventual auditoría. Correcto. Por acá tenemos otro comentario. Nos dicen, ventajas de tener en consideración los precios de transferencias para las MIPYME. La repito, hay ventajas de tener en consideración los precios de transferencia para las MIPYME. Claro, y justo aplica a las ventajas que en su momento mencionamos durante la presentación para Roland, que mencionó Roland, disculpe. Las ventajas pues, van a aplicar pues, para toda empresa, compañía o grupo que mantenga pues, la documentación. Te permite realizar un análisis prospectivo de las operaciones, determinar si hay operaciones por las cuales podrías estar cobrando pues obviamente un precio adecuado según el análisis de esa operación y pues tener cierta certeza o seguridad, tal vez no certeza, pero sí cierto grado de seguridad de que para el momento de que te auditen el tema de precios de transferencia, porque no existe una limitación o una exclusión a las MIPYMES en este tema en específico para legislación vigente en Nicaragua. Ok, de acuerdo. Bueno, por acá ya no tenemos más preguntas. Bueno, nos acaba de llegar una. Nos dice, no sé si es un comentario o pregunta, vamos a ver. ¿Todos los préstamos de las empresas relacionadas deben obligatoriamente generar intereses o se pueden documentar los préstamos a corto plazo que es por capital operativo? ¿Se Bueno, entendió? esa es una pregunta muy bonita, pero definitivamente vamos a dar nuestro punto de vista, ¿verdad? El artículo 48 de la Ley de Concertación Tributaria indica que, bueno, una empresa se puede deducir intereses en base a la tasa activa promedio de la banca. Si el préstamo proviene de una persona en particular, pues bajo la ley de préstamos independientes, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, si la ley fiscal establece que un préstamo debe de tener una tasa de interés, me parece que es adecuado que el contrato de préstamo, ¿verdad?, establezca una tasa de interés. Ahora bien, muy importante repasar el tema de renta presuntiva, ¿verdad? Porque nadie presta dinero de gratis. Si no, vamos al artículo 6, presunción de las transacciones. O sea, que el artículo 6 de la Ley de Concertación Tributaria retoma lo que es la renta presuntiva. Entonces la DGI evaluará esa transacción, obviamente, y va a definir si hay un perjuicio para el fisco. Entonces, nadie presta de gratis. Entonces, ellas te pueden establecer una tasa de interés. En la práctica, yo he visto cuentas por cobrar y cuentas por pagar en fiscalizaciones que tienen esa práctica de no establecer una tasa de interés, ¿verdad? Sin embargo, se abre la posibilidad de una renta presuntiva, es decir, se pueden establecer un ajuste por renta presuntiva. Ahora bien, es muy diferente al tema de que tengamos un contrato y establezcas en el contrato un periodo de gracia de pago de intereses. Es muy diferente, porque en el contrato vos podés establecer, bueno, aporte de capital para tal proyecto, ¿verdad? Primer año va a haber una gracia de pago de intereses. Eso significa que nosotros como contadores debemos de registrar financieramente el gasto. Sin embargo, en la declaración anual, si no hay pago o devolución de esos intereses, no cuentan como un gasto deducible. Tendríamos que agregar una partida de conciliación como gastos no deducibles en la declaración anual para no tener un problema de ajuste eventual de acuerdo.
Correcto. Bueno, ahora sí no hay más consultas por acá. Si quieren agregar algo más para ya ir cerrando, pues este es el espacio. Si no, pues les agradecemos a todos por habernos brindado este espacio, siempre con el objetivo de actualizar temas de interés. Si alguien quiere un poco de asesoría con un poco más de intensidad, porque es un tema meramente tributario, ¿verdad? Entonces nos pueden consultar a través de nuestra línea de WhatsApp. Por acá les dejo el contacto en el chat para que puedan realizar las consultas adicionales y nosotros vamos a estar remitiendo con MBO sus consultas para su debida atención. De nuestra parte, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión o espacio de eventos gratuitos. Siempre recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en LinkedIn como APEN. Estamos en Facebook e Instagram como Academia de Exportación APEN. Por ahí nosotros siempre estamos compartiendo temas de interés, ¿verdad? Para que puedan inscribirse. Por acá en los comentarios nos dicen gracias, excelente presentación. Muchas gracias a ustedes, gracias Diego, Ronald por su valioso aporte a estos temas. Que tengan feliz tarde. Un placer. Muchísimas gracias, hasta luego.